tabla de participantes les corresponde debatir el tema en formato dicotómico, redes sociales y democracia. Se realizará el sorteo de las posiciones. Negativa. Afirmativa. El resultado del sorteo de posiciones es el siguiente. El participante Orlando Vega Osorio ostentará la postura afirmativa, por lo que será el primero en participar en el debate, fijando su intervención en afirmar que actualmente las redes sociales son una parte fundamental que abona a la democracia, para lo cual deberá presentar argumentos concretos y sólidos. Mientras que el participante Karim Dictagle ostentará la postura negativa y tendrá que fijar su participación en negar que las redes sociales abonan a la democracia, pues existe mucha desinformación en sus contenidos, para lo cual deberá presentar argumentos concretos y sólidos. Antes de iniciar este debate, les recordamos a los participantes que deben respetar los tiempos de cada intervención, así como evitar descalificativos o lenguaje que denigre u ofenda a su oponente. Además, que no está permitido el uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico durante su participación. Ahora daremos inicio al octavo debate. Participante Orlando Vega Osorio tiene 3 minutos para desahogar su discurso de apertura. Adelante. Podría no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé tu derecho de decirlo hasta el día de mi muerte. Muy buenos días, honorable jurado calificador, dilecto auditorio. Quiero empezar mencionando el concepto de redes sociales, que básicamente es un conjunto de plataformas digitales que nos ayudan precisamente con la comunicación. Las redes sociales es un tema que tiene antecedentes incluso desde antes del gran salto tecnológico, que precisamente es antes de la pandemia que nos azotó rotundamente y de una manera estrepitosa. Pero es un tema que se debe abordar sí o sí. Estamos en constante cambio y mientras las redes sociales cambian, también cambia la manera en la que nos comunicamos. Y si cambia la manera en la que nos comunicamos, también cambia nuestra manera en la que afecta a la democracia. La transparencia en la democracia es un tema que quizá es un poco trillado porque los jóvenes hoy en día no confían en la transparencia. Sin embargo, debemos estar de acuerdo en que voces que antes eran silenciadas por los medios de comunicación como la radio y la televisión, ahora pueden ser escuchadas. No tienen censura. De esta manera abrimos un gran margen para que todos aquellos que pretenden debatir encuentren un espacio de debate, un espacio donde hay libertad de ideas y de pensamientos, un intercambio social para cumplir con las necesidades de esta sociedad. Y aunque debe de existir regulación específica que no está contenida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales actualmente, sí podremos agregarla para poder beneficiar al buen ciudadano. ¿Y cómo lo haremos? Por medio de la política, porque la política es la acción y es el medio permitido por la ley, es la solución. En las redes sociales y en cualquier tema que afecte a la sociedad mexicana, debemos hacer política,
pero no esa política antigua, esa política a la que estábamos acostumbrados. Debemos hacer esa política que beneficie a los buenos ciudadanos. Y precisamente son los partidos con jóvenes los que podemos crear esa diferencia, los que conocemos las redes sociales y los que realmente podemos alzar nuestra voz para que sea validada. Muchas gracias. Ahora es el turno de Karim Tagle, quien tiene 3 minutos para desahogar su discurso de apertura. Adelante. Muy buenos días. Agradezco la presencia de todos los honorables miembros del jurado, nuestras autoridades, mi compañero Orlando, a quien saludo, y a todos los demás presentes. Agradezco el espacio a mi partido y reconozco los trabajos del organismo público local electoral, como ya se hizo anteriormente, en brindar este tipo de espacios a los jóvenes, falta que nos hacen. Y bueno, no podría comenzar con este ejercicio debatiendo si efectivamente las redes sociales o no comparten desinformación o generan desinformación en los contenidos que comparten, sin antes aceptar, como se ha dicho anteriormente, que las redes sociales ya forman una parte importante de lo que pasa en nuestro sistema político y que lo que pasa dentro de las mismas tiene alguna injerencia real en la política y las elecciones en México. Cabe mencionar, no solo dentro de México, sino dentro de muchos otros países, que también en su momento o actualmente han sido víctimas de la desinformación y los fines maliciosos con que las redes sociales pueden ser utilizadas en política. Actualmente, las redes sociales permiten un anonimato y falta de controles que en algunos casos han generado las condiciones perfectas para que la desinformación, la difamación y el ataque infundado se han convertido en herramientas comunes y efectivas con una injerencia real en nuestro sistema político. En la mayoría de estos casos cabe mencionar con fines maliciosos y deliberados, que se cuenta con alguna agenda secreta dentro de las redes sociales por algunos grupos. Desde las redes sociales, además, se han dado las condiciones para un diálogo desestabilizador, peligroso e inequiparado para nuestro sistema democrático. Cabe mencionar que no es la naturaleza de las mismas redes sociales, sino el uso malicioso que algunos grupos han aprendido, o el uso malicioso que algunos grupos han aprendido a dar a las redes sociales. Esto ha permitido grandes problemas. Como primer punto me gustaría mencionar el mercado negro de la información que se ha dado derivado de las redes sociales, que hoy en día pueden o en algunos casos se venden o rentan al mejor postor, generando deliberadamente falsas tendencias y propalando hechos alternativos a la realidad, eufemismo elegante para no decirles mentiras. Está claramente demostrada la injerencia. Podríamos hablar de muchos países, en los casos recientes recuerdo el caso de Estados Unidos, Alemania y tantos otros países del mundo occidental que han padecido de la falta de controles y desinformación que profundiza en las redes sociales. Muchas gracias. Ahora pasaremos al desahogo de la primera réplica, para lo cual cada participante contará con 3 minutos. Es el turno de Orlando Vega con la postura afirmativa. El gran problema de México es precisamente ese becerro de oro de materialismo grotesco que nos hunde ante el caos de una sociedad contemporánea inmersa en una gran crisis de valores. ¿Estamos de acuerdo que en todos los temas que afectan a la sociedad nos vemos truncados con problemas como la corrupción, la desinformación, cayendo más en cuenta en el tema que estamos hablando? Y me permito remontarme al 2021, cuando, sin decir nombres ni marcas, uno de los partidos que representan a un poderío político precisamente en este país fue sancionado por el Tribunal Electoral por cometer actos precisamente que van en contra de la veda de campaña política. Y todos estos llamados influencers que tienen
esta virtud de poder pararse frente a una audiencia y poder transmitir, poder influenciar a la gente, dan desinformación. Entonces, legislar o pretender legislar las redes sociales es un tema complicado. El artículo 6º y 7º constitucional, que es de donde yo me voy a basar en esta postura, nos dicta la libertad de expresión, pero mi derecho termina donde empieza el de ustedes. Y donde empieza el de ustedes debe de ser precisamente rescatada la soberanía individual de cada persona, de cada partido y de cada conciudadano que se encuentra dentro de México. ¿Cómo podemos crear una normativa? Muy sencillo. Cuando todo México nos demos cuenta que no existen colores ni banderas y que todos los medios de comunicación social sirven para el libre diálogo y el libre desarrollo de la personalidad, es ahí donde podremos salir adelante. Y las normativas, claro que son posibles. Me referiré a derecho comparado en esta participación, planteando a Francia como uno de los sistemas jurídicos más avanzados que se cuenta en el mundo. Ya cuenta con una legislación precisamente para proteger a los niños y jóvenes de la desinformación. Y no solo de eso, de ataques cibernéticos que precisamente afectan a toda la población y que nos van a llevar indudablemente al caos si no se regula. Entonces, de esta manera yo les pido que reflexionemos y tomemos en cuenta que nuestra participación democrática es lo ideal. Es cuanto. Muchas gracias, Orlando. Ahora es turno de Karim Tagle, quien tiene 3 minutos para desahogar su primera réplica. Adelante. Me gustaría, compañero, profundizar un poco sobre el tema que tocaste de la libertad de expresión con una frase, creo que es bastante adecuada para el momento. La libertad de expresión sin derecho a réplica es solamente una libertad de agresión. Lamentablemente, el anonimato y en algunos casos, o en la mayoría, me permito decir, el sistema, por cómo están diseñadas las redes sociales, ha facilitado para que ciertos grupos, como lo he dicho anteriormente, facciosos o maliciosos, les sea posible atacar, difamar, golpear y cuantos otros adjetivos a movimientos sociales, servidores públicos, líderes de opinión, a otros. Se ha aprendido a incidir en las preferencias de las personas de manera negativa mediante el uso de las redes sociales. Bien lo has dicho anteriormente, no las conocemos, por eso tenemos que buscar una manera de regular y asegurar la verificación de las personas y las cuentas, porque las redes sociales afectan de manera tangible a nuestro sistema político y no solo al nuestro, debido a la falta de posibles controles, la falta de regulación, y especialmente durante el marco de la pandemia de coronavirus pudimos darnos cuenta de que las redes sociales también pueden estar reguladas, solo que desde la comodidad de las empresas no se ha buscado realmente una regulación real y se han permitido los efectos negativos de estas redes sociales, como se dijo anteriormente, no solo en el sistema político mexicano, sino en otros. Hemos hablado de que esto afecta a la sociedad, creo que lo mencionaste en 2 ocasiones, compañero, por lo que debemos de aprender a legislar y a controlar el tema. Debemos de aprender a establecer los controles necesarios en las redes sociales para que la desinformación no sea utilizada como una herramienta política por ciertos grupos en contra de nuestra democracia. Socavan a las instituciones, a los partidos políticos, a los movimientos sociales, a los servidores públicos, a los líderes de opinión, por medio de información falsa, por medio de información no verificable, por medio de cuentas falsas, por medio de granjas de bots.
Podemos ver este y muchos otros temas en la falta de controles de las redes sociales y la falta de una regulación efectiva. Es cuanto. Muchas gracias, Karen. Ahora pasaremos al desahogo de la segunda réplica, para lo cual cada participante contará con 3 minutos. Es turno de Orlando Vega. Adelante. En el principio fue el verbo. Y hoy por hoy la palabra antecede a los hechos. Pero definitivamente el valor más noble de quien ocupa una tribuna es hablar con honestidad, con verdad y con valentía. Y precisamente hablar de verdad es hablar de estadísticas. El INEGI nos muestra que hay 91% de personas, habitantes mexicanos, que cuentan con aparatos celulares, 76% estadísticas del INEGI cuentan con internet, y lamentablemente solo el 17% de personas entre los 18 y 29 años votan. Realmente el análisis que debemos llevar es más profundo que simplemente legislar. La legislación es importante y los temas de seguridad pública ya abarcan a medios electrónicos. Es una temporada en la que estamos en constante cambio, y más cuando en un mundo tan globalizado debemos competir contra potencias que llevan más desarrollo. Debemos saber que inicia la educación en casa, pero el sistema de educación pública también afecta a las personas que ahora son jóvenes, pero en su momento van a ser adultos, y que no pierdan esa esperanza de que existe la democracia en México. No pueden seguir creyendo que los gobernantes son los que dominan al pueblo. Cuando cambiemos nuestra mentalidad, cuando empecemos a utilizar las redes sociales para nuestro beneficio en conjunto y no individual, empezaremos a ver un progreso y un avance en la democracia. El sistema electoral, claro que tiene sus deficiencias, y todos lo sabemos, pero hemos avanzado a pasos agigantados, y afortunadamente el partido al que hoy represento es un partido de jóvenes, es un partido que está en crecimiento, es un partido que se compone de gente que realmente quiere un cambio, y precisamente espacios libres de opinión pública como este nos ayudan a desarrollarnos. Artículo 7º constitucional, desarrollo de la personalidad. Debemos tener en cuenta que el león dormido precisamente es el pueblo de México, y que por medio de las redes sociales podemos hacer valer nuestra voz y nuestro voto, y una regulación debe de existir, pero nosotros debemos de contribuir educando a los que próximamente van a ser los votantes. Es cuanto. Muchas gracias, Orlando. Es turno de Karim Tagle, quien tiene 3 minutos para desahogar su segunda réplica. Adelante. Muchas gracias. Tú lo has dicho, compañero, desarrollo libre de la personalidad. El desarrollo libre de la personalidad en las redes sociales se ha visto mermado, como lo dije anteriormente, por la falta de controles y verificaciones. En las redes sociales actualmente cualquier persona, cuenta, bot o como podamos llamarle, puede difamar, atacar y esparcir información no verificable con una velocidad nunca antes vista. No están verificados como se ha mencionado tanto anteriormente. Y comentas, compañero, cuando comencemos a utilizar las redes sociales, no podemos comenzar a utilizar las redes sociales de manera positiva, como lo comentas, sin antes establecer los controles necesarios para que éstas no se salgan de las manos. Me gusta recordar, cuando hablamos de la injerencia de las redes sociales en el tema de la democracia, me gusta recordar el tema del gobierno de Estados Unidos y el vergonzoso episodio que tuvieron hace tan solo algunos años, donde podemos ver comprobadamente que las redes sociales tuvieron un factor determinante con nombre, por medio de Twitter, ciertos grupos políticos increparon
o bien cuestionaron el resultado de las elecciones federales de un país y llevaron un asalto al Capitolio. Se ha llevado a corte a un expresidente, y no solo dentro del caso de Estados Unidos y el reciente asalto al Capitolio y la inestabilidad política derivada de los comentarios de un mandatario en una red social. Podemos ver también casos como el de Cambridge Analytica, que ingirió de manera negativa, siguiendo intereses maliciosos en las elecciones federales de ese mismo país tan solo algunos meses antes. El uso desregulado de las redes sociales permite este tipo de negocios negros socavantes de la democracia. El tema del Estado de Derecho y de la libertad de expresión no puede justificar la existencia de una red de redes sociales desmedidas porque, como lo dijiste anteriormente, la libertad de la persona termina donde comienza la libertad de otras personas. Las personas tienen el derecho, o las personas tenemos el derecho de saber quiénes están comentando, tenemos el derecho de saber si estamos en realidad discutiendo con una persona real, si estamos discutiendo con una empresa, y también tienen el derecho de saber si si sus redes sociales están siendo utilizadas con algún fin mayor que el que esas mismas personas tienen en su agenda, que puede ser el compartir esto. Gracias. Muchas gracias a ambos participantes y ahora pasaremos a la etapa de conclusiones, para lo cual cada participante contará con 3 minutos para desarrollarlas, iniciando con Orlando Vega Osorio. Todos tenemos el derecho de aspirar a un mejor nivel de vida en todos los sentidos, entendiendo que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Es quien dirige la proa visionaria hacia la plena autorrealización. Realmente, el tema de los bots, la desinformación, los delitos que se pueden presentar en temas de redes sociales existen, pero lamentablemente no es un tema de las redes sociales, es un tema que podemos adjudicárselo a la educación y a la economía. Lamentablemente, Latinoamérica cuenta con la mayor tasa de pobreza a nivel mundial. De mi familia, somos 4 hermanos y soy la única persona que tiene una educación universitaria. Los factores que orillan a los ciudadanos a cometer delitos deben ser erradicados y podemos empezar con un proceso de conciencia temprana, prevención del delito, que al final ese es el objetivo de nuestro Código Penal, prevenir los delitos. Pero esos delitos no podemos prevenirlos cuando se suscitan. Debemos prevenirlos desde el punto educativo, con una buena educación, que realmente funcionen las instituciones públicas, que abran este margen para que llevemos a México por el mejor camino. Y desde la trinchera de cada uno, visualicemos cómo podemos llevar para ese cambio. México es grande y su gente lo realza con honores. Realmente agradezco los espacios públicos de debate que se presentan. Agradezco al jurado y a la directa audiencia que me escuchó. Y los invito a que reflexionen, no en este momento, sino para reflexionar la importancia de ver a un niño con los libros bajo el brazo, absorbiendo los conocimientos necesarios para poder enfrentar con éxito la vida. Porque es ahí donde está el futuro de México. Cuando nos demos cuenta del poderío que contamos como nación, podremos rescatar nuestra soberanía y realmente llevar a México por un mejor rumbo, llevar a México por el rumbo que todos los jóvenes, y puedo hablar por los de mi partido, deseamos. Es cuando. Muchas gracias. Es turno ahora de Karim Diptagle, quien tiene 3 minutos para desarrollar sus conclusiones. Adelante. Lo que está regulado en la realidad debe de estar regulado en el mundo digital.
Si bien el Estado ha sido incapaz de poder normar en estos temas, plataformas como Facebook nos demuestran que sí existen ciertos posibles controles. Ejemplo, los temas relacionados con la salud, especialmente durante la pandemia de coronavirus, que si recordamos, eran de cierta forma regulados los contenidos difundidos por la sociedad civil, población, en general, por la empresa. Y me gustaría comentar que no son las redes sociales las que están llevando a cabo este tipo de acciones maliciosas, pero pasa dentro de las redes sociales, por lo que se adquiere una responsabilidad. Y también me gustaría comentar que no es la sociedad civil, por lo que la educación no podría ser una de las soluciones a este problema, porque no es la sociedad civil ni las personas las que están llevando a cabo este mal uso de la información. Son empresas, grupos determinados, países. Entonces no creo que podamos hablar de un tema de educación respecto al tema de las redes sociales. Creo que tiene que ser un tema de regulación y no permitir desde el principio la utilización de estos medios para estos fines. Hace algunos minutos comentábamos tantos datos sobre el poderío de México, sobre la grandeza de nuestra nación, y concuerdo con mi compañero. Sin embargo, creo que para que el sistema político democrático mexicano pueda continuar su crecimiento y su desarrollo, deben de buscarse la manera de regular, controlar y entender de mejor manera desde el Estado y la ciberseguridad las implicaciones que pueden tener estos grupos, las implicaciones que pueden tener las redes sociales en nuestro sistema democrático y las implicaciones que pueden tener la desinformación, el esparcimiento de noticias falsas o erróneas dentro de nuestra sociedad civil. Estamos hablando de educar. ¿Cómo pretendemos educar sin antes estar seguros de que dentro de las redes sociales estamos manejando los contenidos adecuados, o bien que se está verificando que no se manejen contenidos que de alguna manera deliberada afecten a otros grupos? Es cuanto. Muchas gracias. Ha concluido el octavo debate y agradecemos a los participantes y les solicitamos pasen al auditorio a tomar sus lugares.